Mi Bestias, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento del día en el cual me estés mirando. Te invito un mate antes de hablar de esto. Voy a tratar de que este video no se haga tan largo, pero antes de empezar voy a decirte sí, vamos a estar hablando de la polémica que se armó alrededor del señor Glenn Danzig y el uso en su merchandising del símbolo esotérico del sol negro que a niveles históricos ha sido relacionado con regímenes bastante infames de la historia humana. Aclararte también de que yo no soy un seguidor de Misfits ni conozco la carrera de este señor como solista. Lo que sí a mí me interesa, lo que a mí me apasiona es la historia a nivel mundial y justamente la historia también de símbolos, ese tipo de cosas. Así que vengo a aportarte mi granito de arena. Otra cosa que quiero aclararte antes de empezar es que lo que vayas a escuchar en este video no lo tomes como un ataque personal. No te estoy atacando por contarte realmente datos históricos. Pero ¿qué es lo que sucede? A raíz de lo que sucedió con este cantante, salieron muchas personas con un discurso peyorativo, con un discurso de desinformación y que desconocen completamente la historia. ¿Por qué? Porque justamente en las redes sociales la ignorancia voluntaria es lo que garpa, lo que genera audiencia, lo que genera likes y, seamos honestos, el metalero argentino, que tanto se dice rebelde, lo que más quiere es la mentalidad de rebaño. Un matecito y empecemos. En fin, Glenn Danzig en su merchandising empezó a usar el sol negro, un símbolo esotérico que también ha sido relacionado en muy buena parte con la Alemania nazi, con el Partido Nacional Socialista, del partido básicamente del señor del bigotito gracioso. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo no estoy diciendo que las personas que le quisieron saltar a la yugular a Glenn Danzig desconozcan el origen esotérico de este símbolo ni que lo adjudiquen únicamente al nazismo. No, lo que estoy diciendo es que no comprenden dos cosas. Ni la totalidad del simbolismo que implica el sol negro, ni la totalidad de la historia de la Alemania nazi. Y que en muchos casos, adrede, hacen una propaganda totalmente desinformante de lo que es la verdadera historia. Empecemos por partes. Hacer una pequeña búsqueda en Google para ponerte a grabar no es hacer una investigación. En resumidas cuentas, el sol negro, su nombre de origen yo no lo sé pronunciar porque no hablo alemán, es un símbolo esotérico cuya historia está rodeada así de misterio, de ocultismo y de controversia. El origen, uso y significado evolucionaron con el tiempo desde la antigüedad hasta su apropiación cultural en el siglo XX y su presencia en la actualidad. Vamos hasta ahí. Insisto, no te tomes esto como un ataque personal, yo nada más te estoy contando la historia documentada. El sol negro, y en la mitología y en el esoterismo, aparece en varias culturas y en varias tradiciones esotéricas, aunque el símbolo exacto que conocemos hoy no existía en la antigüedad, sí había conceptos similares. Por ejemplo, en la mitología nórdica y germánica aparece en las antiguas creencias germánicas y escandinavas, porque no son exactamente lo mismo, hay referencias a un sol oculto o un sol oscuro en relación con el fin de los tiempos, el Ragnarok. En algunos mitos se menciona un sol negro o un sol eclipsado como señal de destrucción y de renacimiento. En la alquimia y el esoterismo medieval también aparece. En la alquimia, por ejemplo, el sol negro simboliza la primera etapa del proceso alquímico llamada nigredo, donde la materia prima debía descomponerse antes de transformarse en algo nuevo. Representaba la muerte y el renacimiento, una fase de purificación previa a la iluminación. También está la religión de los zoroastrios y la dualidad solar. En la antigua Persia, por ejemplo, el zoroastrismo hablaba de dos principios opuestos, el bien y el mal, representados por la luz y por la oscuridad. Algunas personas piensan que este concepto influyó en las interpretaciones posteriores del sol negro como un opuesto al sol visible. Pero sí, justamente después hubo una apropiación cultural en el siglo XX que relaciona el sol negro con la Alemania nazi. El sol negro, tal como lo conocemos hoy, que es un círculo con 12 rayos curvos dispuestos en forma de rueda o de runa, sí fue adoptado en el siglo XX en Alemania vinculado con la SS y las creencias esotéricas de Heinrich Himmler. Pero habría que conocer un poco más la historia que hacer una pequeña búsqueda en Google. En los años 30 y 40, Heinrich Himmler convirtió el castillo de Wewelsburg en un centro de estudios esotéricos de la SS. En el centro de una de estas salas principales se instaló un mosaico con el sol negro justamente, compuesto por estos 12 rayos dispuestos en forma de rueda.
Aunque su significado sigue siendo un tanto incierto, se cree que representaba una conexión con la tradición esotérica germánica, una especie de sol oculto como una fuente de energía y poder, y también un símbolo de renacimiento y dominio espiritual. No olvidemos que los nazis estaban obsesionados también con lo esotérico y que el sol negro justamente está vinculado a una búsqueda que ellos tenían dada la creencia de la tierra hueca con la cual iban a llegar al reino de Agartha y en donde se dice que había un sol negro. Ahora, preguntaría, ¿es un símbolo realmente antiguo? Bueno, no hay pruebas de que el diseño del sol negro de Wewelsburg tenga un origen precristiano. Es más probable que se inspirara en símbolos solares celtas y germánicos, como por ejemplo la esvástica o la rueda solar. De hecho, la esvástica no tiene un origen nazi. En fin, hoy en día el sol negro sigue siendo un símbolo controvertido en el ocultismo y en el neopaganismo. Algunas corrientes esotéricas y paganas lo usan como un símbolo de transformación y un símbolo de energía. Pero, como digo, hay que aprender estas cosas. Se interpreta como un sol oculto, una fuerza mística que influye en el mundo desde las sombras. Y bueno, en la cultura popular apareció en videojuegos, películas, series y bueno, con connotaciones de poder, de misticismo en la música. Algunas bandas de metal, como lo que estamos hablando, lo adoptaron como su simbología, más allá del señor Glenn Danzig. Hay muchos símbolos que han sido polémicos debido a la apropiación cultural que también lo han usado bandas de metal. Digo, pongan el grito en el cielo por la simbología que usaba Slayer, por ejemplo. O cuántas bandas han usado el martillo de Thor, que también se lo habían apropiado los nazis. Es decir, si vamos a poner el grito en el cielo por un símbolo que usa Glenn Danzig, entonces no vayas a una feria vikinga o una feria medieval que generalmente se arma en barracas por la cantidad exorbitante de simbología que va a haber a tu alrededor que también se la apropió del Tercer Reich. Ahora, a mí lo que me llama poderosamente la atención es cómo, desafortunadamente, el sol negro también se fue adoptando por, como dije, estos neonazis o las personas que creían en la supremacía blanca, lo que manchó su significado original. En algunos países incluso su uso está prohibido por la asociación con el nazismo. El sol negro es un símbolo con una historia compleja y sobre todo multifacética, desde sus raíces esotéricas hasta su uso en el siglo XX y su presencia en la actualidad. Fue interpretado de muchas formas. Su significado depende del contexto y de quién lo usa. Para algunos es un emblema de transformación y poder místico y para otros una marca de ideologías extremas. Ahora, como digo, los nazis se apropiaron de muchísimos símbolos esotéricos porque ellos creían mucho en esto. La famosa esvástica, por ejemplo, tiene miles de años de historia en culturas como la India, la tibetana, la escandinava, donde era un símbolo de buena fortuna y de espiritualidad. Claro que debido a la apropiación del Tercer Reich, si hoy en día salimos con una esvástica en la calle nos van a cagar a trompadas y con justa razón, pero sin embargo hay mucha ignorancia detrás de lo que comúnmente se cree o se hizo creer de estos partidos extremos en los cuales, bueno, se habían apropiado de este misticismo. Otros símbolos que se aprovecharon mucho, el águila imperial, por ejemplo, el martillo de Thor, incluso la cruz celta también fueron utilizadas por el Tercer Reich, pero eso no significa que pertenezcan exclusivamente al nazismo. Ahora, reducir un símbolo a su uso más reciente me parece un error histórico muy grande. Si aplicáramos esta lógica a otros emblemas, entonces, bueno, el símbolo de la cruz sería propiedad del Ku Klux Klan solo porque lo usaron en sus rituales. El problema para mí es la ignorancia voluntaria promovida por ciertos sectores que se niegan a investigar la historia completa de los símbolos y simplemente repiten los que les conviene para generar polémica y llamar la atención. Pero a mí lo que me parece ignorante, cobarde e hipócrita es relacionar al sol negro con la llamada extrema derecha. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando estamos hablando de divulgadores dentro del mundo de la música, el heavy metal, esto no lo digo yo, el metalero siempre se jacta de ser antisistema y en realidad es todo lo contrario. Lo que tienen es mentalidad de rebaño, es decir, no les interesa la historia, no les interesa la verdad, sino justamente lo que yo digo que garpa, lo que genera likes o el aplauso fácil, es decir, no les interesa investigar, sino repetir lo que repiten todos para no sentirse parias. Es decir, si el metalero argentino realmente le interesara la historia o supiera cómo investigar, no creería que las cosas se refutan haciendo un meme o dándole me divierte a un comentario o a una publicación. Relacionar al sol negro con la extrema derecha es un error histórico. Por ejemplo, hoy en día la izquierda mediática y ciertos
influencers promueven la idea de que cualquier símbolo usado alguna vez por el nazismo queda automáticamente manchado de fascismo. Esto es una manipulación de la historia. ¿Por qué? Porque los mismos metaleros que dicen eso son los que se acostumbraron a decirle facho a una persona con ideología liberal, cuando el fascismo, la propia doctrina del fascismo, era proestatal, era el Estado por sobre la propiedad individual, por sobre los individuos, por sobre la propiedad privada, era el Estado elevado al nivel de una deidad más o menos. Ahora vos como liberal tenés por enemigo número uno al Estado o el objetivo de abolir el Estado y te dicen facho. Eso es incurrir en una contradicción enorme. Pero miente y miente que algo quedará. En el metal lo repiten tanto, lo repiten, que justamente cuando alguien se los explica, les da fuentes y les da datos históricos, ¿qué pasa? Les jode, les pegan el ego admitir que estuvieron siempre equivocados respecto a repetir boludeces que nunca se pusieron a investigar, entonces van y te ponen un me divierte, o te dicen que tenés el pelo largo, una ficha, o que estás grabando en tu habitación, o tenés lentes oscuros. Lamentablemente es así. El fascismo no tiene nada que ver con la derecha ni los liberales. El sol negro es un símbolo de conocimiento esotérico y transformación espiritual, no es un emblema de odio racial, por más que, grupos políticos que sí tenían un odio racial lo hayan adoptado. La fijación con asociarlo a la extrema derecha proviene justamente de la falta de cultura histórica y la necesidad de algunos sectores de encontrar nazis en todas partes para seguir alineando su narrativa de lucha política. Es decir, si seguimos esta lógica absurda, tendríamos que prohibir la esvástica en la India, el uso de runas en la mitología nórdica o la simbología alquímica en la filosofía. Es decir, insisto, no vayas a ferias medievales porque ahí estás rodeado de simbolismo que se lo apropió el partido nazi. Lo cierto es que la mayoría de las personas que hablan del sol negro en términos políticos ni siquiera leyeron una sola fuente histórica sobre su significado original, se limitan a buscar información en Google sin hacer un análisis serio. Ahora, lo que a mí me interesa muchísimo es que hay muchas personas que a raíz de esta polémica estuvieron hablando de los nazis y de la extrema derecha. Bueno, eso es una ignorancia absoluta en cuanto a términos históricos, es decir, no te estoy faltando el respeto, no te estoy insultando, no es un ataque personal, pero no podés decirme que los nazis son de derecha cuando tenían mucho más que ver con la izquierda. Y no lo digo yo, ponete a investigar. Básicamente el nazismo siempre fue catalogado como un movimiento de extrema derecha, pero su relación con las ideas de la izquierda siempre fue deliberadamente ignorada o minimizada. A pesar de las diferencias ideológicas, el nacionalsocialismo compartió muchos principios con la izquierda, especialmente con lo que respecta al estatismo, al colectivismo y a la intervención estatal en la economía. Y es justamente lo que pasa hoy en Argentina. Nos acostumbramos durante décadas a que el Estado interviniera en la economía, y cuando una persona quiere quitar la mano del Estado de la economía le dicen nazi o facho. Una contradicción histórica insalvable. Y yo te lo trato de respaldar con cosas históricas. Para empezar, y lo más común, el nombre lo dice todo. El término nazismo es una contracción de nacionalsocialismo, nombre completo del movimiento de Adolfo Hitler, o Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. La inclusión de socialismo en su denominación no es casualidad. Hitler y sus seguidores adoptaron varias ideas socialistas adaptándolas a una narrativa nacionalista. Aunque el nazismo rechazó el internacionalismo comunista, mantuvo muchos de los principios económicos y sociales del socialismo. Ahora, nazismo y estatismo. La adoración del Estado como Dios sobre todo poderoso. La izquierda política promovió históricamente el fortalecimiento del Estado como agente supremo de organización social. ¿Te das cuenta por qué decirle nazi o decirle fascista a una persona que está en contra del Estado no tiene sentido por muchos likes o aplausos que eso te genere? El nazismo también abogaba por un Estado todopoderoso, un Estado supremo con control absoluto sobre la economía, sobre la educación, sobre los medios de comunicación y sobre la vida pública. Hitler implementó un sistema en el que el Estado intervenía en la economía y dirigía la producción industrial para servir a sus intereses, similar a los modelos socialistas de la Unión Soviética o de la China de Mao Zedong. Pura izquierda, puro estatismo. No le podés decir nazi o fascista a una persona que está en contra del Estado. Es ignorante de tu parte. Por ejemplo, en la Alemania nazi el Estado determinaba cuáles empresas podían operar, fijaba los precios, fijaba los salarios y expropiaba propiedades privadas cuando lo consideraba necesario. Este modelo recuerda a las economías planificadas socialistas. En Argentina lo vimos durante décadas. El Estado te permitía o no te permitía operar, fijaba los precios, metía las manos en el comercio, expropiaba la propiedad privada justamente. ¿Cómo podés decirle nazi o fascista?
Es más, tuvimos durante prácticamente 20 años partidos nazis y fascistas en la Argentina, que justamente esto es lo que yo hablo sobre el peligro de resignificar palabras o sucesos históricos. Porque quien controla el pasado controla el futuro. Justamente estas personas de izquierda lo que hacen es resignificar palabras para que se asocien a sus opositores, cuando la realidad es que son ellos los que aplicaban estas medidas. Aunque el nazismo no abolía la propiedad privada como lo hacía el comunismo, las empresas funcionaban bajo el control del Estado. Se prohibió la libre competencia, las empresas tenían que alinearse con los intereses estatales. No le podés decir nazi a personas de derecha. El nazismo implementó programas de bienestar social, control de precios, trabajos forzados y una economía dirigida. No podés decirle derecha al nazismo, date cuenta. Por ejemplo, Hitler impulsó enormes proyectos estatales como la construcción de autopistas y el Volkswagen como el coche del pueblo. En el año 1933 los nazis crearon el Frente Alemán del Trabajo, una organización estatal que reemplazó los sindicatos libres y establecía los derechos y deberes de los trabajadores y empleadores bajo la supervisión estatal. ¿Te das cuenta cómo el nazismo siempre estuvo metido con el Estado? Vos no podés decirle de derecha a los nazis o a los fascistas. También se implementaron en el nazismo el odio a los burgueses y a los empresarios independientes. ¿No te suena cómo la izquierda siempre odia a la burguesía, odia a los empresarios? Como las ideologías socialistas, el nazismo veía con desprecio a la burguesía internacional. Hitler, por ejemplo, se refirió rápidamente a los grandes capitalistas como enemigos del pueblo, culpándolos de la crisis económica alemana. Acá pasa siempre con personas que votan a justamente estos partidos nazis y fascistas que nos gobernaron en Argentina durante prácticamente 20 años y que ahora nos dejan de molestar. Y te hablan de los malvados capitalistas y millonarios como si ellos vendieran remeras en la salada, saquearon al país durante décadas, están forrados en plata, tienen hoteles de lujo, son millonarios, pero bueno, parece que hay millonarios buenos y millonarios malos. Aunque permitió, como dije, que algunas empresas privadas existan, estas deberían servir a los intereses del Estado nazi. En discursos, Hitler atacaba a los grandes banqueros, a los empresarios judíos, señalándolos como los causales de la decadencia económica. De hecho, acá podemos ver cómo justamente se les baja línea o esperan ver a dónde va la masa antes de pronunciarse sobre algo. Hasta antes de que ganara en Argentina las elecciones el presidente Milei, todos te decían, no, sos un nazi. ¿Qué pasa? Gana Milei, es pro-Israel y todos tienen discursos antisemitas. Una contradicción constante, les tienen que bajar línea. Los nazis, por ejemplo, también tenían el control de la cultura de la sociedad. Tanto el nazismo como la izquierda radical siempre promovieron el control de la cultura y de la educación. ¿No te suena como, por ejemplo, en las escuelas públicas te bajan línea, te mienten, te dan el cuento, por ejemplo, de los 30.000 desaparecidos, cuando ya hay informes, documentos, estuvo la CONADEP, incluso los líderes montoneros reconocieron cómo inventaron el número, pero hoy las bandas de heavy metal saben que la mentira es lo que garpa, te dicen fueron 30.000 y todos aplauden. Hoy le bajan línea a los pibes diciendo, no, hay mujeres con pito, hombres con teta y cuanta burrada más. Control de la cultura. En la Alemania nazi el Estado decidía qué libros podían publicarse, qué música se podía escuchar, qué películas podían proyectarse. ¿No les suena cómo la izquierda quiso prohibir películas como Sound of Freedom, en donde se hablaba sobre la trata infantil? ¿No les suena cómo la feria del libro fue gravemente atacada? Se presentaba el libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Quema de libros. Esto es comparable a la censura aplicada en los regímenes socialistas como la Unión Soviética, donde el Estado regulaba el arte y la expresión. De hecho, había compositores de música clásica que no se escucharon durante muchos años. Es así. El antisemitismo, la lucha de clases, mientras el marxismo clásico promovía la lucha de clases entre proletariados y burgueses, el nazismo reemplazó esta narrativa con una lucha racial. ¿No les suena ahora? Como te dicen, no, hombres contra mujeres, gays contra heteros, blancos contra negros y así. Exactamente lo que hacen los nazis. ¿Y quién te promueve esto? La izquierda. Para los nazis los enemigos no solamente eran los capitalistas, sino específicamente los judíos, a quienes culpaban de manipular el capitalismo y el comunismo. Prestale atención. Para los nazis los enemigos no eran solamente los capitalistas. Ahora, ¿cómo le podés decir nazi a la gente que es capitalista? O los judíos. No puede ser que ahora las personas que, por ejemplo, apoyan a Israel le decís nazi. A pesar de la diferencia narrativa, este método era similar. Culpar a un grupo por los problemas de la sociedad y justificar su persecución. Acá hay muchísimo. Por ejemplo, el hombre. Instalaron el feminismo, la lucha de géneros, y justamente el hombre es el causante de todos los males del planeta. No hay una sola ley que ayude al hombre. Por ejemplo, la propaganda nazi y la propaganda soviética usaban imágenes similares para representar a sus enemigos. Judíos capitalistas en un caso, burgueses explotadores en el otro. Es exactamente la misma narrativa. Así que, como conclusión, lo que te puedo decir es que el nazismo compartía muchos más elementos con la izquierda política, que con la derecha, especialmente en lo que representaba el estatismo, la
la economía intervenida, el control de la cultura, la censura. No le podés decir nazi a los derechistas, no le podés decir de extrema derecha al nazismo cuando evidentemente, y a nivel histórico, no tiene nada que ver con la derecha. Pero, insisto, al metalero lo que le importa es la audiencia, los likes, el aplauso, no sentirse un paria. Entonces saben que esto es una mentira o una ignorancia, y de todos modos la aplauden o la reproducen justamente porque no quieren sentirse excluidos. La narrativa, como dije, de que el nazismo era de extrema derecha, fue promovida con fines políticos, escondiendo las similitudes fundamentales de los regímenes socialistas. Entender esta realidad histórica es crucial para combatir la manipulación ideológica y la tergiversación del pasado. Entonces vemos justamente, a raíz de lo que pasó con Glenn Danzig, a muchos metaleros, incluso a muchos, bueno, tengo que usar el término influencer, repetir esta sarta de pavadas, porque justamente tienen eso como finalidad. Saben que genera likes y aplausos fáciles, y entonces eso es lo que quieren. No les interesa la verdad ni la investigación. Simplemente, bueno, pan y circo, dale al pueblo lo que quiere escuchar independientemente de que sea o no sea cierto, que de todos modos te van a aplaudir. En el ambiente metalero, por ejemplo, como cualquier subcultura, o se dice que tiene sus propios códigos y narrativas predominantes. Cuando una idea, como la de asociar el fascismo o el nazismo con la extrema derecha de manera simplista, se vuelve dominante en el grupo, la mayoría de sus miembros lo adoptan sin cuestionarlo. Y esto se debe a que desafiar esta norma implica un riesgo social, ser rechazado, perder amigos, incluso enfrentar una agresión verbal. En este sentido, muchas personas no buscan la verdad sino la aceptación. La gente prefiere repetir lo que garpa en las redes en lugar de pensar por sí misma. O la ignorancia voluntaria, que es el miedo al conflicto intelectual. Aprender historia real o analizar textos y formar opiniones informadas requiere de esfuerzo mental y requiere de coraje. La ignorancia voluntaria es un mecanismo de defensa, evita displacer de enfrentarse a ideas que podrían contradecir la visión del mundo que ya tienen o que les conviene sostener. Si un metalero promedio se encuentra con un argumento sólido que demuestra que el nazismo tenía muchas características de izquierda, su cerebro entra justamente en este estado de disonancia cognitiva y nada más le quedan dos salidas. O acepta el argumento y cambia su postura, lo que implicaría admitir que estuvo equivocado, cosa que muy pocas personas están dispuestas a hacer, o la rechaza sin más, ridiculizando o atacando al mensajero, lo que es más fácil y socialmente aceptable. Justamente esto es lo que les exponía hoy, que si tuvieran realmente interés en formarse, en estudiar, en aprender, en investigar, no pensarían que debatir o lo que sea es ponerme divierte en una publicación o decir si uno tiene pelo largo, lentes o una ficha X. Y justamente acá es donde entran estos influencers, estos youtubers del metal que con tal de que lo aplaudan, bueno, repiten estas mentiras porque saben justamente qué es lo que garpa. Es una rebeldía prefabricada porque muchos creadores de contenido entienden perfectamente que su audiencia no busca la verdad ni la profundidad, sino justamente la confirmación de sus creencias. Por eso eligen narrativas que generan aplausos fáciles, aunque sean falsas o incompletas. Este tipo de rebeldía prefabricada es particularmente irónica en el metal, que es un género que históricamente y supuestamente ha sido sinónimo de pensamiento independiente y de rechazo de lo establecido, pero la verdad es que no. Sin embargo, en muchos casos el metalero promedio no busca desafiar el status quo, sino alinearse con la narrativa rebelde, ya fue legitimada o aceptada por la mayoría. En otras palabras, no es una rebeldía real, sino una simulación de rebeldía que en realidad refuerza lo políticamente aceptable dentro de una burbuja. El metalero y la masa, le digo yo, el rechazo a la individualidad real. Hay una ironía profunda en que muchos metaleros que se ven a sí mismos como outsiders, en realidad tienen un comportamiento de rebaño, no quieren estar al margen de la subcultura a la que pertenecen, por lo que siguen la corriente de lo que suena más cool o aceptable dentro de su círculo. El miedo a la exclusión es un motivador psicológico muy fuerte. En vez de buscar la verdad, la prioridad es ser parte del grupo, aunque tengan que repetir cosas completamente absurdas. El problema no es solamente la ignorancia, sino la ignorancia elegida a conciencia, con tal de evitar el conflicto y asegurar la aceptación social. Esto se vuelve todavía más preocupante cuando influyentes como los youtubers y estas cosas alimentan esta ignorancia a sabiendas, priorizando la validación y los números sobre la verdad. El verdadero acto de rebeldía hoy no es repetir lo que ya se acepta en la mayoría de los círculos metaleros, sino atreverse a pensar críticamente, aunque esto implique
perder seguidores o enfrentarse a la incomodidad de cambiar de perspectiva. Por eso digo que para estos youtubers del metal, la ignorancia es un negocio, su hipocresía es un negocio. En la actualidad muchos divulgadores en redes sociales y YouTube no investigan seriamente los temas, sino que bueno, buscan contenido fácil de digerir que les genere audiencia rápida y listo. Por eso digo, grabar un video buscando en Google no es investigar. Un verdadero investigador acude a fuentes primarias, compara la información, contrasta la información y estudia antes de hablar. El problema no es la ignorancia, sino la ignorancia voluntaria. Son dos cosas distintas. Muchas personas prefieren creer en versiones simplificadas de la historia porque les resulta más cómodo y les permite encajar en su grupo social. Por eso la hipocresía de estos influencers, digamos, es evidente. Cuando algo les conviene, lo presentan de manera distorsionada para captar más vistas y aplausos fáciles, porque saben que a la gente le interesa investigar. E incluso si hicieran una investigación y sus posturas se desmoronan, miran para otro lado porque saben que si no miraran para otro lado, eso les resta likes y aceptación. Entonces, acá, chicos, a mí me queda hacer un llamado a la honestidad intelectual. Hablábamos justamente de lo de Glenn Danzig y el uso del sol negro, pero no se trata solamente de lo que pasó con Glenn Danzig, sino de justamente cómo el metalero, sobre todo el metalero argentino, tiene una tendencia muy marcada a resignificar palabras, a resignificar conceptos, a la ignorancia voluntaria, a la mentalidad del rebaño, y eso es de lo que estoy en contra. Es decir, repiten y repiten mentiras históricas constantemente sin intenciones de investigarlas porque justamente tienen una especie de fobia al rechazo social y se creen únicos o rebeldes, pero tienen mentalidad de rebaño. Como te digo, en Argentina nos gobernaron nazis y fascistas durante décadas y bueno, como eso es lo que garpa en las redes, bueno, los repiten. Un ejemplo muy clarito, porque es ahora lo que están diciendo, no, pues los jubilados, todos se hacen los que están a favor de los jubilados. Escuchame, hace unos años, cuando se les recortó el 82% móvil a los jubilados, nadie dijo absolutamente nada. Vos se los recordás y te ponen el me divierte. Eso se supone que es una persona intelectual. Entonces, bueno, hago un llamado a la honestidad intelectual, no es solamente lo que pasó con Glenn Danzig. Su apropiación por parte de los nazis no lo convierte a este símbolo en un emblema de extrema derecha, sino que justamente demostré que no tiene nada que ver el nazismo y la derecha. El nazismo es más de izquierda que otra cosa, como ya he dado argumentos. Y si te parece lo contrario, bueno, dame argumentos. No empieces a hablar de mi pelo, de los lentes. Sé que ya lo dije 20 veces, pero esta gente es muy predecible y siempre dicen lo mismo. Así que relacionar estas cosas con el nazismo es una muestra de ignorancia histórica y una estrategia de manipulación política. Lo peor es que la ignorancia no es accidental, sino voluntaria y promovida por figuras que prefieren la desinformación porque justamente les genera más audiencia. Así que es hora de que nos dejemos de joder y que dejemos de alimentar la pereza intelectual y la hipocresía. Si realmente queremos comprender la historia, tenemos que estudiar en profundidad y no quedarnos con versiones simplificadas que ciertos influencers repiten sin haber investigado absolutamente nada. Y esto no es una opinión, es un hecho. Por ejemplo, recuerdo cuando se puso de moda el tema del aborto, había muchos metaleros que le decían nazis a las personas que estaban en contra del aborto, cuando si nos ponemos a investigar, el aborto estaba íntimamente vinculado con el nazismo. De hecho, en la Alemania nazi, el aborto para las mujeres de raza aria estaba prohibido, pero se incentivaba, incluso se forzaba para las mujeres de otras etnias como las gitanas y ese tipo de cosas, para las mujeres rusas también, porque justamente lo que buscaban los nazis era, bueno, yo no coincido en esto, pero bueno, la raza perfecta. Entonces, incluso había leyes sobre todo esto, y ahí tenés otro ejemplo más de la hipocresía y de la ignorancia metalera. Vos les explicás esto a los metaleros y se cagan de risa, aunque estén quedando en el peor de los ridículos. Pero, ¿qué es lo que pasa? La masa va para allá, repiten toda esta sarta de pavadas. Bueno, no me quiero quedar solo, no quiero sentirme excluido, entonces, bueno, repito estas gansadas sin investigarlas y sin nada, porque, bueno, necesito la aceptación. Y justamente si vos tenés una banda y querés el aplauso fácil, repetí pavadas. Total, te la van a aplaudir, porque lamentablemente el metalero no es intelectualmente sincero. Si lo fuera, investigaría. Pero bueno, ese es mi humilde aporte. Y todo esto, como digo, no es un ataque personal. Simplemente te estoy invitando a que ya nos dejemos de joder con eso de la mentalidad de rebaño, de querer ir donde va la masa y de no sentirse excluido, porque la historia es la que es. Y no quieras disfrazar los hechos históricos con, bueno, es una opinión. No es una opinión. Te pones a investigar y las cosas fueron así.
El nazismo no era de derecha, te lo acabo de demostrar. El fascismo no es de derecha, no tiene ideologías liberales. Estar en contra del aborto no te hace nazi, sino todo lo contrario.